La historia inicia con una pequeña corriendo desesperada por las calles de la ciudad. Ella corre y corre hasta que de repente se detiene para admirar asombrada el templo que está frente a ella. Esto provoca que un tipo la detenga, cariñosamente la llama Pajarita, la toma del brazo y se la lleva de regreso con él. Ahora nos dirigimos a este mercado en la ciudad de Tus. Ahí una mujer llamada Fátima, viuda reciente y todavía de luto por la muerte de su esposo, conversa con un mercader llamado Hamad sobre la posibilidad de comprar sirvientes para su casa. Necesita sobre todo a alguien que ponga orden en la enorme mansión que dejó su marido. Hamad le presenta a varias chicas con múltiples talentos, pero ninguna de ellas es de su agrado, hasta que le presenta a alguien llamada Anis, una chica que se define a sí misma diciendo que la limpieza no consiste en decidir qué tirar, sino en decidir qué se quiere conservar. Fátima queda encantada y tras un poco de regateo, Hamad accede a rebajar el precio a la mitad por esa chica, pero lo hará con una condición. Quiere pedirle un favor, llama a una pequeña niña que estaba cerca llamada Sitara y se la presenta como parte del trato. Fátima se encariña de inmediato al enterarse de que su nombre significa estrella, y la pequeña no deja de sonreír tímidamente. La familia de Fátima tiene un linaje de eruditos, especialmente el señorito Mohamed es el prodigio más famoso de Tous. Lo que el mercader quiere proponerle es rebajarle el precio a Anis con la condición de que acepte educarla por un tiempo. Esto le daría a Sitara mucho prestigio y podría ser vendida a una casa noble por una jugosa cantidad de dinero cuando crezca. Fátima duda, pero con esa carita tan dulce termina cediendo, apoyada en la idea de que buscar conocimiento es un deber para cualquier musulmán, sin importar su condición. Así, Sitara queda bajo el cuidado de esa familia, aunque el hermano de Fátima no es que vea con buenos ojos esta decisión. Su educación comienza con lo más básico, aprender a leer el Corán. Le pide que repita la primera línea, pero la niña no muestra ningún interés, solo se ríe, se distrae y no repite nada. Una y otra vez, el hermano de Fátima, quien intenta enseñarle, termina por rendirse. Convencido de que no tiene talento para el estudio, decide que lo mejor es devolverla a la tienda de Hamad e incluso se ofrece a pagar la diferencia del descuento con tal de regresarla. Así que llaman por el mercader para que vengan a buscarla. Mientras esperan, patitas, ¿pa' qué las quiero? Sitara sale corriendo del lugar. Descubrimos que sí puede hablar y si finge ser una tontita ante ellos es porque está angustiada. Si estudia como ellos esperan, será vendida a un lugar lejano y desconocido. Por eso aparentó ser una boba y decidió escapar. Recorre los pasillos buscando una salida. Mientras se arrastra por el jardín, el velo de su cabeza se atora entre unas flores y de pronto se topa con un niño. Recordando las palabras del mercader, deduce que ese niño es el señorito Mohamed. Buscando ayuda le pregunta por dónde se sale de ahí. Al verla, el niño pone el grito en el cielo y le reclama porque una mujer no debería mostrarse ante un hombre sin cubrirse el cabello. Sitara responde que todavía es una niña, por eso no hay problema. Y de cualquier forma, él también es un niño, cosa que al parecer molesta al pequeño. Antes de que él pueda presentarse, aparece Zumurrud, la sirvienta, quien se siente aliviada de encontrar a Sitara. Ella trata de desviar la atención diciendo que solo salió a ver las rosas. Bueno, no es como que ese chamaco le ayude mucho que digamos. Fátima le pregunta a Sitara si en verdad quería volver a su casa. Ella se pone muy cabizbaja, no quiere volver junto al hombre que la vendió, sino a la casa donde vivía con su madre, aunque les revela que ella ya ha muerto. Zumurrud le explica que esa casa ya no es la suya, ahora es una esclava y si quiere tener un hogar al que volver algún día, debe estudiar para que un buen amo la compre. Sitara enfurece y les repite que entonces nunca estudiará, odia estudiar, no volverá a poner buena cara porque eso solo hace que su precio suba y si aprende demasiado terminará vendida todavía más lejos. Mohamed la escucha y parece comprender algo de su miedo, le pide a Zumurrud que le traiga un balde grande de agua y lleva a Sitara hacia la azotea de la casa. Sin mucha explicación, le dice que lo dejará caer desde cierta altura en el jardín. Al hacerlo, el golpe resulta tan fuerte que sacude a toda la casa. Los adultos salen corriendo alarmados preguntando si cayó un rayo o un meteorito como el que eliminó a Dinoway. ¡Me tenés
extinto! Cuando descubren que se trató de una broma de Mohamed, simplemente lo regañan. Sin embargo, enseguida Mohamed nota algo curioso. Sitara y Zumurrut no se asustaron en absoluto, así que les pregunta por qué. Ella le dice que ya sabían que el golpe iba a sonar fuerte, se taparon los oídos a tiempo y por eso no se asustaron. Mohamed aprovecha el momento para explicarle a Sitara que, en otras palabras, predijeron el futuro en el que habría un gran estruendo y lidiaron con él de la mejor forma. Le dice que en este momento ella no tiene ni idea de dónde está, ni de lo que va a pasar. Le revela que para él estudiar sirve precisamente para eso. Ahora mismo ella está en la misma posición que cualquier adulto que no entiende su entorno, pero si estudia y se vuelve sabia, sin importar el problema que aparezca, sabrá siempre qué es lo mejor que puede hacer. Eso es lo que significa aprender, y aprender para nada es algo malo. Esto cambió la perspectiva de Sitara, que desde ese momento se dispuso a aprender todo lo que pudiera de los demás. Desde ese día, Sitara empieza a trabajar en la casa mientras se dedica poco a poco a sus estudios. Digamos que terminaron adoptándola. Aunque agradece la oportunidad, todavía se siente algo insegura de su lugar allí. Un día Fátima se pone guapísima. Este sería el primer día que irá a los baños públicos desde la muerte de su esposo, asegurándole que la próxima vez llevará a Sitara con ella. Mientras tanto, nuestra pequeña da un paseo con el joven por los jardines de la casa. Él se nota un poco despistado. Admite que su maestro Kamal al-Din, aquel que su padre le presentó antes de morir, le ha dicho que todavía le falta mucho conocimiento del mundo. Últimamente siente que sus formas de pensar se han distanciado. Cuando le hace preguntas más profundas, el maestro ya no logra darle respuestas claras, y lo único que le dice es que aún le falta experiencia para comprenderlo. Por eso ha decidido algo importante: quiere irse de viaje. Quiere viajar a Nishapur para aprender de maestros más reconocidos, con el tiempo recorrer otras ciudades para entrar en contacto con el conocimiento de todas las tierras, con el objetivo de buscar la verdad. Cree que ese es el camino que su padre, también erudito, hubiera querido para él. De alguna forma, esto pone algo triste a Sitara, mencionando que por más que estudió, nunca logró estar al nivel del joven Mohamed. Y los deseos del joven no eran una fantasía, porque logró que su madre aceptara su petición de dejarlo partir. Llega el día de la partida. Mohamed se despide de su madre, quien le pide que se esfuerce mucho para honrar la memoria de su padre. Todos se despiden de él, excepto Sitara, quien se nota algo triste. Antes de irse, se detiene un momento junto a nuestra prota, recordando que ella todavía no sabe leer, así que le promete que le escribirá cartas para que se las lea a su madre, tanto para practicar cómo comunicarse y así darle a ella una razón más para seguir aprendiendo. Le pide que nunca deje de estudiar. Sitara asiente y así los dos se despiden. 後に高名な学者となる。生涯これが最後となる。 Los años pasan, Sitara ya sabe leer y sigue recibiendo cartas de Mohamed, quien continúa su formación en Nishapur rodeado de destacados eruditos. Cuando recibe una carta del joven, Sitara se pone súper feliz y lee su carta con mucho entusiasmo. En ella le cuenta que ha estudiado filosofía, matemáticas, medicina y astronomía, y que a diferencia de la teología, que solo repite lo ya enseñado, encuentra en la ciencia una forma de conocimiento basada en la experiencia práctica, algo que le resulta mucho más cercano a su manera de pensar. Pide además que si Sitara, o como todos la llaman ahora, la estrellita, está dispuesta a aprender, le enseñen sobre Euclides y Ptolomeo. Siguiendo ese pedido, Fátima lleva a nuestra prota ante los manuscritos secretos que guardan en la casa. Sitara empieza a leer los elementos de Euclides. Ella trata de leerlos, pero simplemente no entiende un cacahuate de lo que quiere decir. Solo ve numeritos y figuras que no le dicen nada. Fátima le explica que lo difícil no es enunciar lo obvio, sino demostrar por qué es obvio, acumulando pruebas hasta llegar a una verdad universal. Pero esto congela aún más el cerebro de Sitara.
Como el tema le resulta demasiado complicado, le ofrecen algo más práctico, un tratado de astrología de Al-Biruni, pero tampoco es como que la cosa mejorara. Era tan complicado que Sitara se quedó pensando en todo lo que vio en ese libro, se distrajo mientras estaba cocinando y terminó quemando la comida. Anise le llama la atención a Sitara, últimamente ha cometido muchos errores de ese tipo. Aunque los amos accedan a educarla, no debe olvidar que sigue siendo una esclava. No son personas, sino posesiones, sin la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. Esa reflexión se ve interrumpida de golpe. El hermano de Fátima reúne a todos de urgencia. La noticia que reciben es devastadora. El ejército de Tus ha sido derrotado por los nómadas que rondaban la región. Lo que esperaban como respuesta a sus oraciones no fue protección, sino fuego. En lugar de lluvia, empezaron a caer chispas sobre la ciudad. Y en un cambio de escena, vemos un campo de batalla donde los cuerpos se hallan apilados por decenas, y entre ellos vemos a un chinito comunicarle a un comandante que han subyugado a aquellos que osaron desafiarlos. Sin embargo, el comandante parece estar más interesado en saber si en esa ciudad existen eruditos. La noticia de la derrota cae como un balde de agua fría sobre toda la casa. El ejército de Tus ha sido aniquilado y ya no hay forma de evitar que los nómadas entren en la ciudad. El tío de Mohamed ordena esconder la comida y los objetos de valor mientras todavía hay tiempo, sabiendo que en cuanto los invasores lleguen, el saqueo será inevitable. Sumurrut intenta acomodar lo que pueden guardar, aunque enseguida queda claro que no cabrá gran cosa en los escondites de la casa, pero como la experta que es, Anise en un instante acomoda todo al pelo en ese reducido espacio. El tío anuncia que se llevará a sus propios hijos hacia las montañas, y Fátima está de acuerdo en que ese es el camino más seguro para ellos. A Fátima y a Sitara, en cambio, les pide otra cosa, que se escondan juntas en el sótano, prometiendo volver a buscarlas en 3 días. Antes de partir, mira a Sitara y le confía la seguridad de Fátima, y la niña responde sin dudar que la protegerá. Ya instaladas en el sótano, Sitara le ofrece algo de comer a Fátima. Ella agradece el gesto y comenta que ahí abajo el tiempo parece detenerse. Sitara observa la poca luz que se filtra desde afuera. Ya se ha oscurecido y aclarado varias veces, lo que significa que ya han pasado 3 días. Confían que su cuñado y los demás vendrán pronto a buscarlas. Aunque se retrasen, tienen comida suficiente y, lo más importante para Fátima, los libros que su difunto esposo coleccionó en vida están a salvo. Fátima le agradece con cariño a Sitara que esté ahí, admitiendo que sola no podría con nada de esto. En medio de esa espera, Fátima le hace una pregunta directa a Sitara. Si acaso le gusta Mohamed. Sitara se pone nerviosa y le responde que lo respeta mucho, puesto que pocas veces se encuentra a alguien tan inteligente como él. La señora Fátima comenta entonces que Mohamed se parece mucho a su padre. Su pequeño nunca logró adaptarse a las ideas más conservadoras y sabe que a partir de ahora, mientras más avance por su propio camino, más conflictos va a encontrar. Le dice a Sitara que en esos momentos difíciles, la única persona que podrá estar cerca de su corazón para consolarlo es ella. Por eso le pide que le sirva a su lado, pero no como esclava, sino como un ser humano. Inmediatamente nuestra prota se imagina un futuro juntos, por eso le asegura que así lo hará. Ella cuidará de Mohamed. De pronto se escuchan algunos ruidos afuera, ambas se preparan, creen que por fin llegaron a buscarlas. El pasadizo comienza a abrirse y se alegran pensando que el peligro ya pasó. Esto se va a poner feo. Bueno, más o menos, porque lo que encuentran ahí arriba no es al tío ni a nadie conocido, sino a la voz de un invasor preguntando dónde están. Ambas son sacadas de ese lugar por unos bandidos armados con sus enormes espadas afiladas. Fátima le pide a Sitara que pase lo que pase resista y no haga nada. Uno de los bandidos entra al escondite y después de un rato buscando, sale con el libro de Euclides, el libro que Fátima tanto adoraba, y se lo dan a su líder. El joven que funciona como traductor le confirma que es el libro de Euclides. Su líder suelta una carcajada malvada y se retira mencionando que pueden hacer lo que quieran con el resto de los libros. Fátima está que hierve de la furia. Ese es uno de los últimos recuerdos que tiene de su esposo, pero tristemente sabe que no pueden hacer nada. Nuestra pequeña no soporta ver la tristeza de su señora, por lo que se arma de valor y le grita una de las reglas de su religión, que a cualquier ladrón
ladrón o ladrona le corten ambas manos sin piedad y le pide que por favor les regresen ese libro, pero obvio un malvado como él jamás aceptaría. El traductor le traduce lo que ella dijo y le dice que a grandes rasgos lo llamó ladrón. El mongol enfurece, se acerca lentamente a Sitara, la toma del cuello, le dice que es una insolente y procede a atacarla con su poderosa espada. ¡Eres un monstruo! ¡Desgraciado! 私の触らないで。 En un reflejo desesperado, Fátima se interpone para proteger a Sitara y con sus últimas fuerzas grita una sola cosa, que no toquen a su hija. Ambas caen al suelo sosteniéndola en sus brazos, y ese es el último gesto de amor que alcanza a mostrarle antes de que su voz se pierda entre los gritos. Los condenados chinitos se encargan de saquear la ciudad mientras que Sitara se encuentra en shock, no entiende nada de lo que está pasando y su mente se encuentra totalmente en blanco. Con las pocas energías que le quedan, se pone de pie y trata de caminar solo para ver cómo la ciudad, los jardines donde solía pasear, el mercado y todo, absolutamente todo, ha sido destruido. La escena cambia de golpe, los mongoles parten de regreso a su tierra, todos los sobrevivientes fueron capturados y tomados como rehenes. Para su sorpresa, reúnen a todos los rehenes y ahí Sitara se encuentra a Sumurrud. Aliviada de verla con vida, este le pregunta si está herida, y Sitara, entre lágrimas, apenas puede decir que había prometido proteger a la señora, sin embargo no pudo cumplir con su promesa y la señora ya no está, lo cual las entristece de sobremanera. Anis le cuenta que a ellas las capturaron mientras iban hacia las montañas. Después las dividieron en grupos separados. A los hombres y a los ancianos se les llevaron a otro sitio. Desde entonces no ha vuelto a saber nada de ellos. Además, en secreto le cuenta que fueron testigos de cómo Mikali, el hermano de Sumurrud, fue ejecutado frente a ellas. Desde entonces Sumurrud parece no tener energía para seguir. Sitara, todavía temblando por todo lo vivido, le pregunta a Sumurrud si puede ponerse de pie, pero obviamente no puede hacerlo, así que entre ambas la cargan para no dejarla atrás. Entre los prisioneros reconocen a un rostro conocido, el ojalatero que alguna vez arregló el balde de agua que Mohamed dejó caer. Ambas entienden que deben encontrar rápido al tío, empiezan a llamarlos entre la multitud, pero tristemente no obtienen respuesta. Entre tanto desconsuelo, Sitara tiene un recuerda que estaba por iniciar el mes de Safar, aún hacía frío, el agua estaba helada, pero al salir el sol notaba que los capullos de las rosas ya empezaban a brotar. Recuerda cómo mientras trabajaba junto a las demás, escuchaba el eco lejano de las voces de los alumnos de su tío, algo que le parecía bastante tierno. Y luego llega el recuerdo más cálido, el día en que la señora Fátima regresó tras un día de compras en el bazar, aquel que le hizo la promesa de llevar a Sitara la próxima vez, y le avisó que había enviado una carta a Nishapur, con la esperanza de que la respuesta llegara justo cuando florezcan las rosas. Sin embargo, ese día nunca llegó. 来るはずだった。 Anis le insiste que tiene que comer algo para recuperar fuerzas. Sitara le devuelve el mismo consejo, ofreciéndole su propia porción. Entre bocado y bocado, Sitara recuerda lo que Anis le dijo alguna vez, aquello de que los esclavos no pueden decidir nada por sí mismos. Anis lo confirma y añade algo más. Dicho de otra forma, eso también significa que los esclavos no cargan con la responsabilidad sobre esas decisiones, porque no se les permite asumir responsabilidades. Por eso le dice a Sitara que no debe preocuparse en decidir por sí misma si la señora la perdona o no por lo que pasó. Llena de tristeza, Sitara pregunta que entonces ¿quién puede decidirlo? Ya no queda nadie que pueda hacerlo, ni la señora ni el tío. Anis responde con tristeza que así es, pero de pronto le recuerda que todavía queda una persona que sigue con vida en Nishapur. 浜田様。 Ambas se aferran a esa idea como la última esperanza que les queda. Los prisioneros continúan siendo trasladados hacia el este, día tras día, atravesando montañas y cruzando ríos, hasta que el grupo llega a un campamento de tiendas levantado en una tierra llamada Talocan. Entre la gente del campamento, Sitara nota que hay personas que no son soldados. Ellos preguntan de dónde vienen. Anis les dice que provienen de Tus. Uno de los prisioneros cuenta que a ellos no los mataron porque son artesanos, por eso los trajeron con vida, y les revela que ellos provienen de Nishapur. ニーシャプールから
Con la voz quebrada, Sumurrut, horrorizada, pregunta por los demás, por las mujeres y los niños de Nishapur. Sitara, con el corazón detenido, recuerda que Mohamed estaba justamente en Nishapur. Esta noticia cae como balde de agua fría. Significa que el joven también ha muerto, y la esperanza que la sostenía se derrumba en un instante. Sumurrut se desploma ante esta triste noticia. Anis la carga hasta su refugio. Ahí, con la mirada perdida, Sumurrut comenta lo deslumbrante que es el atardecer. Charla con su hermano Mikali como si él estuviera ahí, con una calma que parece resignación. Recuerda que siempre quiso volver a su tierra natal, y acto seguido, Sumurrut cierra sus ojos para siempre. Ante su muerte, la pequeña Sitara tendría algunos recuerdos de los momentos que vivió con Sumurrut, siendo que ella fue quien sirvió por más tiempo a su señora. Literalmente, con sus propias manos, entre todos cavan un hoyo entre la tierra y el lodo para darle santa sepultura a Sumurrut. Esa misma noche, mientras todos duermen, Anis se encuentra despierta. Murmura que todo esto que está pasando no le hace ninguna gracia. Se levanta y lentamente sale de la tienda. Al amanecer, un montón de gente se encuentra reunida alrededor de algo. Sitara se acerca para ver qué ha ocurrido, y lo que encuentra es a Anis sin vida, tirada en medio de la nada. Al parecer se abalanzó sobre un soldado que pasaba cerca, y en medio del forcejeo, el mongol la atravesó con su afilada espada. Y ahora Sitara se ha quedado sola. Mientras da unos pasos, aturdida piensa que si camina en línea recta, sin rumbo claro, quizás alguien le dispare con una flecha, y así podrá ponerle fin a este sufrimiento. Pero es en ese momento cuando alguien la detiene. Sitara reconoce de inmediato que él es el traductor que estaba con los bárbaros, y no duda en atacarlo, pero este la detiene diciéndole que no es lo que piensa, y le hace una pregunta muy interesante. Y ahora vemos un poquito de contexto. Durante el siglo VIII, en las llanuras de Eurasia, un enorme imperio se levantaba. Genghis Khan, conocido como el Gran Khan, junto a su clan forjaron el gran imperio mongol. Originalmente eran tribus pequeñas, pero aproximadamente para el año 1221 después de Cristo, comenzaron a expandirse por todo el continente, construyendo uno de los imperios más grandes que la historia haya visto. Inmediatamente vemos al condenado comandante que atacó la ciudad de Sitara. Su nombre es Tolui, el cuarto príncipe. Este se reúne con sus hermanos mayores, el primer, segundo y tercer príncipe, quienes lo felicitan por haber regresado con vida. Muy orgullosamente, Tolui les revela que se dirigió a Persia, dejando en alto el nombre del gran Genghis Khan con sus hazañas. De paso les confiesa que consiguió algo muy importante y les enseña el libro que robó en Persia, el libro de la señora Fátima. Cuando le preguntó a su esposa qué quería de regalo de su expedición, ella le respondió que quería ese libro, un gesto que él califica como muy humilde. A pesar de que podría tener joyas o todo el oro del mundo, su esposa le pidió este libro, y es porque debe ser muy importante, así que los demás le preguntan de qué trata. Pero resulta que no tiene idea de qué trata, y tampoco ha logrado conseguir un traductor que pueda leérselo. Es decir, todo el sufrimiento que pasó Sitara fue por culpa de este libro que ni siquiera él sabe de qué carajos trata. Sin embargo, al parecer, esta situación puede ser de gran ayuda para Sitara. Regresando al presente, el traductor le dice a nuestra protagonista que por eso quiere presentarla con el príncipe Tolui, para que ella pueda leerle el libro. Sitara le pregunta entonces para qué quería un libro que ni siquiera sabe leer. El joven responde que no lo sabe, pero le repite que esta es una buena oportunidad para poder congraciarse con la realeza, sin contar que de esta forma podrá tener de regreso ese libro. A pesar de esto, Sitara no se ve muy convencida de servirle al tipo que le arrebató la vida a su señora. Lo cierto es que el muchacho tampoco es que sea muy buena onda. Si está haciendo todo esto es porque quiere salvar su propio pellejo, ya que los jóvenes como él durante las batallas los mandan en la primera línea. Obviamente no quiere morir y por eso busca congraciarse con la realeza. La sociedad ha cambiado y ahora se puede escalar usando los propios talentos. Él quiere sobrevivir y tener éxito a toda costa. Además sabe que ella tiene una buena educación, sin contar que es muy bonita, por eso le pide que aproveche esta oportunidad. Sitara realmente tiene dudas de qué es lo que debe hacer a partir de ahora, pero al mirar las estrellas de esa noche oscura, se le viene un recuerdo a la mente. Una vez el joven Mohamed le dijo que si estudiaba y se volvía lista, no importaría a qué se enfrentara, siempre sabría qué es lo mejor que debe hacer. Ese recuerdo resultó ser un alivio para su preocupación, pues al parecer ya sabe qué debe hacer.
Sitara acepta ser la traductora de ese libro. Sabiendo que esta es una oportunidad que no puede desperdiciar, el muchacho se presenta formalmente con ella. Su nombre es Shira, viene de Samarcanda y también fue tomado como rehén. Ella le dice que su nombre es Sitara, un nombre que al joven le parece muy curioso. Ella responde que es porque era una esclava. Shira le dice que no está mal, pero cree que debería usar un nombre más refinado para acercarse a la realeza. Al escuchar esto, a nuestra protagonista se le dibuja una gran sonrisa en la cara, porque ya sabe qué nombre va a usar. だったら Shira le explicó todos los detalles de cómo debía comportarse con los mongoles. Dicho esto, la presenta con Tolui. Obviamente, al verlo, a Sitara le hierve la sangre al recordar que ese fue el desgraciado que asesinó a la señora Fátima. Tolui le dice que a partir de ahora se encargará de servir a su esposa y le pregunta cuál es su nombre. Sitara le responde con la nueva identidad que ha elegido para ella. ファーティマと申します。 Aunque ahora servirá a esa nueva mujer, Sitara tiene claro que su señora siempre será Fátima. Ningún fuego será capaz de quemar y borrar sus lazos, y se promete que recuperará ese libro a toda costa. Justamente en ese momento, a lo lejos observa a una hermosa mujer vestida con ropas muy elegantes, siendo escoltada por varias damas. Piensa que esa es la mujer a la que ahora debe servir, pero Shira le aclara que está equivocada. La esposa de Tolui se encuentra en la base central de los mongoles. Para serle sincero, no sabe quién es la mujer que acaban de ver. Supone que debe ser la esposa de alguno de los comandantes. Sitara sabe que se enfrenta a un mundo desconocido, por eso con toda la actitud del mundo, le pide a Shira que le enseñe todo lo que sabe de ellos. El muchacho acepta con la condición de que, si llega a meterse en problemas, ahora son aliados. Aunque dentro de sí misma reconoce que todos ellos son sus enemigos. Al mismo tiempo vemos a la otra mujer mirando con nostalgia a una flor. En eso aparece el príncipe Ogodei, quien llama a su esposa, pero al verlo, ella lo ignora completamente. あなたの敵です。 Después de tomar un breve descanso en las llanuras de Talocan, emprendieron su camino de regreso hasta el asentamiento central. En medio de ese viaje tuvieron que hacer una repentina parada, ya que ese día el Gran Khan tendría un invitado de honor. Por eso les ordenaron levantar las tiendas cuanto antes para pasar la noche en ese lugar. Mientras están montando el campamento, las mujeres cuchichean sobre quién podría ser esa importante visita, a lo que una de ellas menciona que se trata del gran sabio inmortal de Oriente. En ese momento aparecen unos aldeanos que dicen querer entregar unos obsequios al gran sabio, así que preguntan si pueden llevarlos con él. Sitara decide ayudarlos y los guía hasta la tienda del sabio. Ahí se topan con el asistente, un tipo llamado Shinkai. El aldeano les muestra todas las frutas deliciosas que han traído como obsequio, y obviamente al verlas, a la pobre Sitara se le iluminan los ojos. Ver frutas de primer nivel es sorprendente, pues las rehenes como ella no tienen la posibilidad de comer esta clase de alimentos. El asistente le da el visto bueno para que el aldeano vea al gran sabio, y como Sitara lo trajo, piensa que viene con ellos. Le dieron a cargar algunas cosas y terminó metida en esa situación. Al entrar conocen al maestro Changchun, un viejito que se ve que ya está en las últimas y apenas puede hablar. Mientras todos lo miran asombrados, el maestro les pregunta si alguien vio el eclipse solar del 1 de mayo. Uno de ellos menciona que sí lo hizo. Fue a la hora de la serpiente y cubrió 7 décimos del sol. Sitara les dice también haberlo visto cuando estaban cerca de Samarcanda. El cielo estaba más oscuro y cubrió 6 décimos del sol, aproximadamente a la hora del dragón. Otro de ellos menciona haberlo visto en el río Kerulen al mediodía. Todo estaba completamente oscuro, al punto que incluso se podían ver las estrellas. Esto deja sorprendidos a todos. El gran sabio les explica que un eclipse ocurre cuando la sombra de la luna se refleja en el sol, y les muestra un ejemplo de cómo su abanico oculta el fuego, y aunque desde su lugar él no pueda verlos, les hace ver que cada uno de ellos ve una cosa diferente, llegando a la conclusión de que el mundo realmente es inmenso. Al terminar, Sitara se retira. Shinkai se presenta con ella, mencionándole que solía ser un comerciante y por eso puede hablar algo de persa. Sitara, o más bien Fátima como se llamará ahora, también se presenta y le deja saber que va en camino a servir a la esposa del príncipe Tolui. Shinkai dice entenderlo. Durante la reunión pudo notar que es una señorita muy inteligente y eso explica por qué la eligieron. De repente, Sitara interrumpe la conversación y le pregunta si sabe cuántos años tiene el gran sabio. Shinkai le pregunta si acaso está interesada en la inmortalidad, pero le advierte que no puede contarle ese secreto antes que al gran Khan.
Sitara le aclara que no le interesa la inmortalidad y procede a contarle una historia. Hace un tiempo había un hombre que viajaba por la India buscando la longevidad. Sin embargo, lo que vio fue a gente cuidando de adultos mayores que ya no podían ni levantarse. Al ver todo esto, el hombre que anhelaba la longevidad dejó de anhelarla. En vez de esforzarse para obtener la longevidad, es mejor aceptar el regalo de una muerte digna. Esa era la lección de la historia. Una vez más, al escuchar esto, Shinkai se da cuenta de que Sitara es muy diferente a los jóvenes de su edad. Por eso se acerca lentamente y le dice que hará una excepción con ella, accediendo a contarle cuál es el secreto de la inmortalidad. 不老不死の悲劇、それは健やかなる死を受け取ることです。 Literalmente, el tipo le dice lo que ella ya sabía, así que no hay mucho secreto. Sin embargo, le advierte que el imperio necesitará de gente como ella, y después se aleja lentamente, dejándola pensando bajo la fría lluvia. Recuerda que Shira le dijo que puede escalar usando sus propios talentos, pero lo cierto es que sigue sin saber qué debe hacer. Pasaron otros 6 meses, es decir, un año desde el ataque a su ciudad. Los mongoles por fin llegan a su asentamiento central, ubicado en unas llanuras extensas donde lo que predomina es el frío. Para su sorpresa, aparecen unas mujeres quienes muy amablemente les entregan unos abrigos, mencionándoles que son otorgados por la princesa Soractani. Además, ya tienen unas tiendas cálidas preparadas para todos ellos. Dentro de todo lo malo que le está pasando, al parecer la princesa Soractani es una buena mujer. Preparan a Sitara y la llevan con ella para conocer a la mujer que a partir de ahora será su señora y a la que deberá servir. この本の指南をしてくれるのでしょ? Aguantando la respiración, nuestra protagonista procede a presentarse. Le dice que su nombre es Fátima y que su deber es ayudarla con sus estudios. Inmediatamente, Sitara comienza con su misión de recuperar ese libro, diciéndole que no vale casi nada, ya que tiene cosas escritas como que el punto es aquello que no tiene partes y que una línea es una longitud sin anchura. O sea, solo tiene escritas cosas obvias y es un libro con cosas que no sirven de mucho. Sitara trata de hacerle ver que ese libro no es para nada importante, pensando que con esto la princesa podría perder el interés en él y entonces ella podría recuperarlo. Sin embargo, la princesa le responde que para ella pueden ser cosas obvias, no obstante, para ellos, este libro representa un nuevo comienzo. La princesa le cuenta que su esposo, el príncipe Tolui, es el Ochigin, que significa príncipe del hogar, quien protege el fuego de la hoguera. A diferencia de otras tierras, entre los mongoles, el hermano menor es el que se queda con los padres para proteger y heredar el patrimonio familiar, mientras que los hermanos mayores son destinados a independizarse y conquistar sus propias tierras. Algún día él será el emperador y, como puede ver, no es que sea muy pacífico, que digamos, ya que la gran mayoría de los mongoles son así. Sin embargo, sabe que el mundo es enorme y que desde tiempos inmemoriales los persas han sabido leer el movimiento de las estrellas e incluso han logrado medir el tamaño de la Tierra. Todo eso se le hace algo increíble. Quiere conocer todo lo que hay en este mundo y su deber como futura emperatriz es adquirir ese conocimiento para transmitirlo a las futuras generaciones. Con esto, Sitara se va dando cuenta que recuperar ese libro, nunca mejor dicho, va a estar en chino. Aguantándose las ganas de darle unas cachetadas a esa vieja, piensa en que no tiene la más remota idea de todo lo que sufrió su gente para que ella obtuviera ese libro. Lo que han recibido no son más que limosnas comparado con todo lo que les robaron, pero no le queda más que seguir fingiendo y disfrazar sus lágrimas de frustración con supuestas lágrimas de admiración. Sitara dice estar muy orgullosa de poder servirle y que se esforzará mucho. Nuestra prota se retira, recordando las palabras que le dijo Shinkai. Este imperio necesitaría a gente muy inteligente como ella, y aunque por un segundo pasó por su cabeza la idea de servirles, ahora sabe que nunca se someterá a esa mujer y que jamás olvidará esta furia. Desde ese día, Sitara se reunió con la princesa Soractani para traducirle el libro de elementos. A su vez, llegó la primavera y poco a poco nuestra protagonista se iba adaptando a este nuevo mundo.
Han pasado 3 años desde que Sitara fue capturada y ahora nos encontramos en el año 1224, por lo que Sitara ha crecido. En ese año el ejército mongol derrotó al imperio joresmita de Asia Central y regresaron triunfantes, motivo por el cual Zoraktani y los demás fueron a recibirlos. En este tiempo dieron a luz a 2 pequeños niños, Hulagu y Kublai, los cuales, como todos unos mongoles, le presumen a su padre lo que han cazado, y este se muestra muy orgulloso de ellos. Es en este momento cuando aparece Sitara, quien funge como una especie de niñera y se lleva bastante bien con los niños. Zoraktani le explica que es la traductora que trajo para leer el libro, la hija de los eruditos, añadiendo que es una buena chica, trabaja con dedicación, es lista, muy atenta, muy linda cuando sonríe y muy madura para su edad. Al escuchar esto, el príncipe Tolui se pone muy contento. Significa que valió la pena haber atacado esa ciudad. Condenado chinito, hasta yo me enojé. Sitara les avisa que hoy vendrá el Gran Khan, así que deben alistarse para recibirlo. Justo a lo lejos, vemos a un hombre bastante imponente, montado en su caballo y abrigado con su cobija de tigre. Se trataba de nada menos que del hombre que construyó este gran imperio, el Gran Genghis Khan. Lo que no sabían es que dentro de 3 años, las estrellas que rigen el destino de todos ellos cambiarían el mundo como nunca antes se había visto, tras la caída de ese astro colosal. Justamente 3 años después, en el año 1227, el gran Genghis Khan murió y la misión de Tolui sería cumplir la última voluntad de su padre. Tras su muerte, acorde a la tradición, Tolui, el Ochigin, heredó su vasto territorio, obteniendo no solo las tierras y riquezas, sino también una gran fuerza militar. Mientras se elegía un nuevo líder, Tolui se quedó como líder provisional, y pasados otros 2 años, se celebró el Gran Kurultai, una ceremonia donde se reúnen todos los jefes de los clanes de este vasto imperio para elegir al próximo líder. Mientras se llevan a cabo los preparativos para la gran ceremonia, vemos como una de las costumbres de los mongoles es matar a los borreguitos haciéndoles un corte en la piel para después arrancarles su órgano vital, una costumbre que le causa repugnancia a Sitara, porque por otro lado, para comerse a los animales, los musulmanes suelen cortarles el cuello. Una de las chicas le pregunta si le sigue incomodando eso y le explica que si los mongoles lo hacen así es para conservar el sabor de la carne y para evitar ensuciar el piso, porque después nadie quiere chambear. Sitara le responde que lleva 8 años viviendo con ellos y ya se acostumbró, tras lo cual la chica se retira. Aquí Sitara tiene otro recuerdo y se dice a sí misma que hay otra razón aún más importante para la matanza de los animales cortándoles el cuello. Es porque así sufren menos y al perder más sangre, la carne se conserva mejor. Una gran diferencia que hay entre ambas culturas. Piensa que ya ha pasado 8 años viviendo en Mongolia, el mismo tiempo que vivió en Tus. Sin embargo, no ha logrado nada. Ese libro ha estado a su alcance en miles de ocasiones, pero no ha podido recuperarlo y se lamenta pensando que a este paso nunca logrará hacerlo. Mientras lava las vísceras de los borreguitos, siente algo extraño. Al abrir la tripa, encuentra un misterioso objeto. Ahora sí comienza el Gran Kurultai, y mientras se lleva a cabo la votación, la gente alrededor se encarga de disfrutar la gran festividad comiendo un enorme festín. Mientras celebran, comentan que el nuevo emperador no se llamará Khan, sino que se llamará Kagan, recuperando el título de sus ancestros, lo que consideran un gesto de mucho respeto. La reunión puede durar varios días hasta que se tome una decisión, pero se dice que la fecha clave es el día 41, y ese día ha llegado. Aunque todos ya saben que el elegido para ser el nuevo líder será el príncipe Tolui. Nos dirigimos al centro de la reunión donde vemos que efectivamente se ha elegido al líder, es presentado ante los jefes y todos se inclinan ante él. Contra todo pronóstico, quien ha sido elegido como nuevo líder no es Tolui, sino el príncipe Ogedei. Incluso es el mismo Tolui quien corona a su hermano. Ogedei se dirige ante todos, mencionando que en este nuevo reinado se encargará de traer prosperidad y justicia a su pueblo. Al terminar este ajetreado día, Tolui está listo para descansar. Está súper feliz porque pudo cumplir la última voluntad de su padre y logró librarse de todos esos asuntos de estado. Lo único que lamenta es que, al no ser emperador, no pudo convertir a Zoraktani en emperatriz.
antes, pero ella le asegura que no hay problema. Tolui le cuenta sobre su última reunión con su padre, quien le relató una metáfora. Si una serpiente de múltiples cabezas trata de entrar a un escondite, estas se pelearán entre sí y terminarán muriendo. Sin embargo, si se trata de una sola gran serpiente con una sola cabeza, entrará al agujero y sobrevivirá. Por eso Genghis Khan decidió que Ogedei, con su gran inteligencia, quedara al mando de todos, idea que Tolui comparte, creyendo que su unión como hermanos haría más grande al imperio mongol. Mientras tanto, la pobre Sitara está ahí escuchando al príncipe que le quitó todo. Sitara se retira pensando que le da lo mismo quien sea elegido como emperador, y que por fin ha terminado el gran Kurultai. En eso se toma un tiempo para echar un ojo a la misteriosa piedra que encontró el otro día. Leyó sobre ella en un libro de su señora, y se decía que era algo muy valioso. Justo en ese momento aparece la señora Soractani, y a la pobre de Sitara casi se le sale el corazón del susto, preguntándole qué hace afuera de sus aposentos. Soractani le deja saber que quería decirle algo muy importante. A partir de ahora, dejará de ser su sirvienta. A la pobre de Sitara casi le da el patatús porque pensó que ya la habían dejado sin chamba, pero la princesa le aclara que si quiere que deje de servirle es porque quiere otorgarle un nuevo cargo. Mirándola fijamente bajo la luz de la luna, le dice que tiene una misión muy importante para ella, una encomienda que cambiará para siempre su rol dentro del poderoso imperio mongol. Soractani toma por sorpresa a nuestra protagonista al revelarle que a partir de ahora quiere que se convierta en su espía. Como ya se sabe, su cuñado se ha convertido en el emperador. Tolui y ella están de acuerdo en que es la mejor persona para el puesto. Sin embargo, le revela que los lazos entre los tres hermanos son muy frágiles y deben hacer algo antes de que ocurra una desgracia. Su deber será infiltrarse entre la gente de Chagatai e informarle de cada uno de sus movimientos, pues teme que, siendo el más cercano a Ogedei, sea quien rompa la unión familiar. La gente de Chagatai no reconoce el rostro de Fátima, por lo que es perfecta para esta misión. Nuestra prota acepta porque, claro, no es como que tuviera muchas opciones. El primer paso es dirigirse a la tienda de los objetos perdidos, el lugar a donde llevan pertenencias y sirvientes extraviados para ser reasignados. Ahí se encuentra con Shira, puesto que la princesa Soractani le pidió su ayuda y al parecer trabajarán juntas. La idea es hacerla pasar por una sirvienta perdida de la facción de Chagatai y así poder infiltrarse en su facción. Nuestros amiguitos se dirigen con el encargado y le explican que encontraron a una sirvienta. El encargado pregunta si tiene algo que la identifique a qué amo pertenece. Shira responde que no. Lo único que sabe es que posee una risa hermosa, lo cual hace sentir a Sitara bastante halagada, aunque él añade que también es una chica muy aburrida. Obviamente nuestra prota no iba a dejar que la llamaran aburrida, y mientras peleaba con Shira, la piedra brillante que encontró el otro día cae al suelo. Él le pregunta qué es eso, y Sitara responde que la encontró dentro de las tripas de una ovejita. Sin embargo, al verla detenidamente, el encargado les dice que es una piedra jada, las cuales son usadas para invocar la lluvia, pues se dice que si un Khan la sumerge en agua, tiempo después se desatará una gran tempestad. Así que le pregunta ¿por qué una esclava como ella posee algo así? Para desviar la atención, Shira dice que está buscando una sirvienta para el señor Tolui. El encargado procede a mostrarle a varias chicas que se perdieron durante el gran festival y, entre ellas, afortunadamente, hay una que medio se parece a Sitara. Shira no se lo piensa y se la lleva con él, aunque claramente no se parecen en nada. Ahora el siguiente paso es que alguien de la facción de Chagatai venga a buscar a Sitara para que así nuestra prota pueda filtrarse con ellos. Mientras espera junto con las demás sirvientas perdidas, les pregunta si hablan persa y ellas le responden que así es. Para su sorpresa, no solo hablan su idioma, sino que vienen de ciudades vecinas a donde vivía Sitara y hasta recuerdan haber coincidido alguna vez en el mercado. La prota se ve muy feliz de por fin poder hablar con alguien que la entiende. Una de ellas dice estar preocupada por su familia y sorprendida, Sitara pregunta si todavía viven. La chica responde que sí, conoció a su esposo aquí.
Cuando los mongoles la tomaron como prisionera, al principio se sentía aterrorizada, pero ahora tiene esposo e hijos. Es increíble cómo la vida da vueltas y cómo, después de todo lo ocurrido, las cosas terminaron saliendo bien. Mientras la escucha, nuestra protagonista se alegra al darse cuenta de que hay gente que ha encontrado una nueva vida aquí. Pero inmediatamente congela esa sonrisa. Por un instante pensó en perdonarlos, sin embargo, no puede olvidar lo que le hicieron. Por eso se reprime a sí misma por tener esos pensamientos, recordando que nunca los perdonará. En eso un tipo con cara de pocos amigos llamado Kadak llega a reclamarla y le pide que le muestre la piedra Hada. Sitara se la enseña y al comprobar que no miente, el tipo la sube a su caballo. Aunque eso sí, con alguna dificultad porque está algo gordita. Y se la lleva a un lugar lejano. Casi al caer la noche llegan a su destino y el tipo la entrega con una mujer que tampoco tiene un buen semblante. Al verla, Sitara recuerda que es la mujer que vieron la otra vez. Resulta que esta mujer tenía en su poder una piedra de Hada. Sin embargo, se la robaron y cree que fue Sitara quien lo hizo. Como si estuviera perdiendo la razón, la mujer se toma la cabeza mencionando que seguramente fue Ogedei quien pidió que se la quitaran. Con total enfado dice que es increíble que hasta eso quieran robarle. Sitara trata de hacerle ver que es un malentendido y le pregunta quién es ella, a lo que el sirviente le aclara que se dirija con respeto porque es nada menos que la emperatriz Toregene, la sexta esposa del príncipe Ogedei. 6 esposas. Nah, hombre, este güey es mi ídolo. 大官の第六妃。 La princesa continúa mirándola con furia y le pide que le devuelva su piedra cuanto antes. Nuestra prota entiende que la princesa también tenía una igual, pero la perdió y piensa que ella se la robó. Llega a la conclusión de que si le muestra su piedra, se dará cuenta que son diferentes y así la perdonará. Pero también se le pasa por la mente que si por algún motivo llegan a ser idénticas, la acusarán de ser una ladrona y la castigarán severamente. No quedándole otra opción, Sitara le muestra la piedra. Tras mirarla fijamente, Toregene dice que siempre no, esa no es la suya, pues la suya era más pequeña y redonda. O sea, tanto drama para esto. Al menos nuestra pequeña ha salvado su pellejo. Sitara le explica que encontró esa piedra y que todo fue una confusión. Aunque la mujer sigue furiosa, la deja en paz y le pide que se retire. Cuando el guardia se la lleva, Sitara le pregunta qué pasará ahora, a lo que él le dice que ya no la necesita y puede irse. Pero Sitara dice, ay sí, no chiquito, me trataron como ladrona y ahora me botan como si nada. No, eso sí que no. Así que empieza a gritar como loca armando un alboroto para que se sepa que ese condenado la ha secuestrado. Para que se calle, a Kadak no le queda más que ceder y le asegura que mañana mismo la regresará de donde vino. Pero por esta noche debe quedarse aquí. Mientras caminan, Kadak le deja saber que él no es sirviente de la emperatriz Toregene, sino que tiene instrucciones de cierta persona para vigilarla. A lo lejos observan una gran multitud y a nuestra prota no se le ocurre mejor cosa que acercarse para ver qué pasa, descubriendo que se trata de Ogedei y su hermano Chagatai compitiendo en una carrera de caballos. Ella trata de averiguar de qué hablan sin que la descubran, pero al mover unos pedazos de madera termina delatándose. Sitara se lamenta porque hoy nada le sale bien. Dos pequeñas, Kirguistán y Mough, las hijas de Ogedei, la capturan y comienzan a interrogarla diciendo que han atrapado a una espía. Sin embargo, antes de juzgarla, Ogedei se muestra comprensible y recomienda escuchar primero qué tiene que decir la niña. Así que le preguntan quién es su amo. Sitara piensa en decir que es Chagatai, pero como nadie la conoce, eso solo le traería problemas. Por eso, lo único que se le ocurre para salir de esta es decir que su señora es Toregene, quien justo iba llegando al lugar. Y no toma de la mejor manera que la haya usado para salir del lío. Al mismo tiempo, con cara de pocos amigos, Chagatai se dirige hacia ella, mencionando que no le gusta que una esclava ande merodeando, y le pide que cumpla las leyes al pie de la letra. Dirige su mirada hacia Ogedei, le dice que los musulmanes tienden a ignorar la ley y dar problemas. Son tan débiles que se buscan su propia ruina. Sitara, con la cabeza agachada, no soporta escuchar esto, mientras Toregene observa todo a lo lejos. Sin embargo, con dos huevotes bien puestos, Sitara levanta la mirada y le responde que eso es algo que ellos jamás comprenderán. お分かりにならないでしょうね。 Al escuchar esto, unos recuerdos vienen a la mente de Toregene. Con la mirada llena de furia, se acerca lentamente hacia ellos. Kirguistán le hace saber que la chica dice ser su sirvienta y le pregunta si es cierto. Sitara se cree perdida, pero contra todo pronóstico, Toregene acepta que la chica trabaja para ella y de hecho la regaña por haberse dejado atrapar
revelando falsamente que la envió para acabar con la vida de Ogedei. 私があなたを殺すように命じました。なら仕方ないね。 Pero él se lo toma de la mejor manera. Ahora que han resuelto el complot que supuestamente armaban en su contra, les pide a todos que se vayan a descansar. Torigene se retira con Chitara, aunque esto no deja muy satisfecho a Chagatai, quien no acepta que su hermano sea tan blando. Mientras tanto, en el campamento la pequeña le pregunta por qué la ayudó. Ella responde que simplemente le gustó mucho su sonrisa. Le pregunta si es persa y al confirmarlo, le hace una pregunta muy importante. Si ella odia a los mongoles. Chitara se queda callada unos segundos sin saber qué responder. Torigene le dice que puede ser honesta y que no la delatará. Como puede ver, nadie la toma en serio cuando habla y, aunque trate de acusarla, nadie le creerá. Entonces Chitara, con lágrimas en los ojos, al recordar todo lo vivido, le confiesa que ellos le arrebataron todo. 許せない。許しちゃいけない。 Torigene le dice que, aún así, más de una vez se le ha pasado por la mente perdonarlos, ¿verdad? Chitara la mira sorprendida porque, claramente, eso le ha pasado a menudo. Y con una mirada de tristeza aún mayor que la de Chitara, se le vienen a la mente varios recuerdos atroces de su niñez. 私の話を聞いてくれる。 Viajamos 25 años atrás donde vemos a una pequeña niña acostada tranquilamente en las llanuras, mirando a las ovejas que pastan por las praderas y cómo los niños juegan tranquilamente en la aldea. Aunque esa tranquilidad sería interrumpida de repente, puesto que aparece un tipo buscándola con prisa, avisándole que es tiempo de prepararse. La chica, con un semblante algo triste, echa un último vistazo a la aldea y con nostalgia se despide de ella. さようなら、ナイマン。 Ella era Torigene, quien nació en una pequeña aldea llamada Naiman, ubicada al oeste. Con total calma le cuenta a Chitara que ella, como miembro de los Naimanos, fue elegida para casarse con el líder de los Merquitas, un pueblo formado por cazadores bárbaros. Ella aceptó su destino entendiendo que no era más que un regalo costoso, al igual que lo es una hermosa piel o una valiosa joya. Al llegar al lugar donde estaban establecidos los Merquitas, por fin conoció a su esposo Dair, un viejito, bien viejito, al que se ve que ya no le queda mucho tiempo de vida. Bueno, al menos su sufrimiento terminará rápido. Este se disculparía con ella por no poder darle una mejor bienvenida, además de por ser un vegetal. Pero ella lo aceptaría de la mejor forma. Después de todo, los matrimonios con esa diferencia de edad son comunes. Para su suerte, él jamás trató de acercarse a ella. Podría decir que incluso hasta la esquivaba. Además, había otra cosa que la desconcertaba bastante, y es que se la pasaba cambiando de lugar a cada rato, incluso cuando no hacía mucho que acababan de llegar a cierto lugar. Él le pediría que no hiciera muchas preguntas, para después volver a partir y no verlo por un buen tiempo. ナイマンに帰りたい。 Ella trataba de sobrellevar esto de la mejor forma, sin embargo, hubo un día en el que ya no aguantó más y decidió escapar, pero justo cuando ya se encontraba un poco lejos de ellos, dos niños la detuvieron. Ella estaba asustada porque la habían descubierto, uno de ellos le lanzó una flecha. Ella pensaba que seguramente era un castigo y hasta aquí había llegado, pero lo cierto es que esos niños solo trataron de protegerla de una serpiente que estaba a punto de morderla. Al acercarse a ella, los niños la reconocen de inmediato y se lanzan a abrazarla porque ella es Kulan, la hija de Dair, y por eso que ya la consideran su nueva madre. El muchacho es Kultukan, el amigo de Kulan, perteneciente a una tribu vecina. Como ya no pudo escapar, se dirigió con ellos al río, donde Kulan le explicaría que esos son los ríos Kara y Dar, y ambos desembocan en el río Selenga. Se dice que al final de ese río se halla una estrella inmóvil en el cielo del norte. Debajo de ella hay un agujero gigantesco y ahí desembocan todos los ríos del mundo, algo que parecía impresionante a Torigene. Los Kam pueden hablar con los espíritus y su padre Dair, el gran Kam, ha ido muchas veces más allá del río. Por eso, a ella también le gustaría convertirse en un Kam. Pero Kultukan se burlaría de ella porque es una pésima arquera como para aspirar a hacer algo más. Ambos comenzarían a pelear, pero curiosamente esto sacaría una carcajada en Torigene. Gracias a esos dos niños, la chica decidió quedarse en ese lugar y desde ese día algo cambió dentro de ella. 私はここでの日常を愛するようになった。
Desde ese día las cosas parecían hacerle gracia y se sentía feliz. Comenzó a amar sus días en ese lugar y toda la gente que los rodeaba. Todo parecía ir bastante bien hasta que llegó ese día. Un día de la nada tuvieron que ser evacuados de emergencia porque el enemigo ya estaba cerca. Todos se dirigieron al bosque donde afortunadamente lograron salvarse. Sorprendida por esta situación, Toregene preguntaría qué estaba pasando. Dair entendió que a su aldea nunca le contó nada, por lo que procedió a revelarle que tienen un enemigo. Específicamente se trataba de Temujin, el líder de los mongoles y el que ahora todos llaman Genghis Khan. チンギスカン。 Desde hace años los merquitas han estado en conflicto con los mongoles, les han robado mucho territorio y han asesinado a varios de los suyos. Ellos también han hecho lo mismo y todo parecía estar equilibrado, pero desde que ese condenado de Temujin se convirtió en su líder, el equilibrio se rompió y ahora arrasan con quien se ponga en su camino. El que ella se casara con un viejito como él fue con el objetivo de crear una alianza entre los mongoles. Sin embargo, al ver a su gente desahuciada y a sus hombres heridos, entiende que han llegado a su límite. Por eso, como el Gran Uzun, el título que se le da al líder de los merquitas, se pondría su vestimenta sagrada y se dirigió a la punta de esa montaña para realizar el ritual, comunicarse con los espíritus y preguntarles sobre su futuro. Los árboles comienzan a moverse estrepitosamente y el viento lo golpea como si quisiera decirle algo. Después de un rato su alma se desprende y se convierte en una especie de ave dorada que surca por los ríos de ese extenso continente. Al terminar el ritual, Dair cae completamente exhausto al piso. Le cuenta a su hija que lo que vio fue una estepa extensa llena de abundancia. Los ríos fluían y se bifurcaban en ella, y pudo ver un manantial cristalino en medio de una montaña. Los ríos simbolizan las venas. Significa que la sangre de los mongoles se extiende por todos lados, lo que quiere decir que están condenados a perder contra ellos. Un silencio sepulcral invade a todos, pero Dair les deja saber que no lo permitirá. Los espíritus también le dijeron que aunque pierda ante los mongoles, la sangre de los merquitas perdurará. Su única opción es darle algo de mucho valor e implorar perdón. Su hija simboliza ese manantial cristalino. Por eso ha tomado la decisión de entregársela a Genghis Khan. Al escuchar esto, inmediatamente Toregene se opone. Ella es solo una niña, es un ser humano con sentimientos, no es una joya ni la piel de un animal. Kulan no es un objeto como ella. Pero pese a ser tan solo una niña, Kulan entiende perfectamente cuál es su deber, por eso acepta la decisión de su padre. Arigato. Así los merquitas se rindieron ante los mongoles y Dair entregó a su hija. Gracias a ello, Kulan rompió la interminable cadena de odio que había entre ellos y salvó la vida de su pueblo. Por otro lado, Kultukan y las demás tribus decidieron huir al oeste para seguir peleando contra los mongoles. Un día de repente, Dair juntó a todas las mujeres de la tribu. Toregene no entendía qué estaba pasando. Dair se reunió con uno de los comandantes de Ogedei con la intención de entregarle a esas mujeres también, lo que por supuesto tomó por sorpresa a Toregene, pero él no lo hacía para ofrecerlas como simples objetos, sino que lo hacía para protegerlas. Aunque los mongoles les hayan perdonado la vida, jamás olvidarán el odio que hay entre ellos, y sabe que tarde o temprano terminarán siendo sus esclavos. Por eso le estaba entregando a los más altos mandos de los mongoles para protegerlas, con la esperanza de que algún día fueran felices. Antes de despedirse de ella, Dair le haría un último regalo, esa piedra de jada que Toregene tanto atesoraba, y le haría saber que se divirtió mucho durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Esa noche el ruido de los caballos no las dejaba dormir. A lo lejos pudo ver cómo el bosque parecía arder y estar teñido de sangre. De las voces de algunos soldados, logró descubrir la atrocidad que se estaba llevando a cabo. Una rebelión al mando del Uzun Dair se levantó en las montañas, y el ejército del príncipe Ogedei estaba en camino para doblegarlos a todos ellos. Asustada por lo que pudiera pasar con su gente, Toregene robó uno de los caballos y salió corriendo hacia las montañas, donde, efectivamente, Dair junto a su gente se estaba enfrentando a los nómadas. Entre cientos de cadáveres y la maleza, Toregene corrió desesperada con una última misión: decirle a su señor Dair lo que no pudo decirle todo este tiempo que pasó a su lado, que ella lo amaba. Pero al llegar, lo único que encontró fue el cuerpo de su esposo de rodillas y sin vida ante el príncipe Ogedei.
Desafortunadamente, eso ya no fue posible y solo pudo ver cómo Ogedei le había arrebatado la vida a su señor. Mientras ella estaba ahí paralizada observando con odio todo lo que estaba ocurriendo, la mirada de Ogedei se perdió en la belleza de esa mujer, quedó enamorado desde el primer momento en que la vio, fue tomada como prisionera y subyugaron a todas esas pequeñas tribus en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Genghis Khan regresó a su base, Ogedei se reunió con él para contarle todo. Allí estaba Kulan, quien también había sido tomada como esposa del gran Genghis Khan. Al enterarse de lo ocurrido con su tribu, su reacción fue soltar una pequeña sonrisa, asegurando que su insensato padre y toda su gente se lo tenían bien merecido, porque nadie puede socavar la autoridad del gran Khan. Toregene estaba atónita, no podía entender que su propia hija haya sonreído ante la muerte de su padre. Tiempo después, Ogedei la convirtió en su esposa, a la fuerza obviamente. ¡Machismo! Y hasta dio a luz a sus hijos. Desde entonces, los días transcurrían con calma. Sin embargo, todo este tiempo ha estado esperando una tempestad que arrase con el imperio entero. Cuando salvó a Sitara, lo hizo porque sonrió aun cuando estaba despreciando a su gente, y lucía al igual que Kulan aquel día. Ahora entiende que Kulan nunca se burló de su padre, debió haberse sentido bastante triste y frustrada, no obstante, ella sabía cuál era su deber. Y tras haberle contado su triste historia, le pregunta a Sitara quién es ella. Con tristeza en su mirada, nuestra pequeña le cuenta que la princesa Zoraktani dijo que los lazos entre los hermanos son frágiles, que el poder político y militar entre el príncipe Tolui y el Khan Ogedei sembrarían la desgracia. En otras palabras, este país está más frágil que nunca. Le revela que su nombre no es Fátima, sino Sitara. Esos condenados chinitos asesinaron a su señora y le robaron lo más preciado que tenía. Ella decidió recuperarlo para hacer algo por ella, pero tiene miedo y ese miedo la ha hecho vivir sin rumbo. Sin embargo, le muestra su piedra de Jada y le dice que también ha estado esperando este momento. Se la entrega y hace que la cubra con ambas manos, diciendo que para eso existe el conocimiento. Ella se convertirá en su piedra de Jada para provocar esa tempestad. Solo le pide que le entregue su poder. 二人でなら嵐も起こせましょう。